El sol se arrastraba lentamente sobre las montañas rojas del territorio de Arizona, tiñendo de oro y sangre el horizonte. El viento del desierto soplaba con un gemido antiguo, levantando remolinos de polvo que parecían danzar entre los cactus y las piedras. En ese paisaje inmenso y silencioso, Ethan Cole, un vaquero de rostro curtido por los años y los recuerdos, avanzaba lentamente sobre su caballo alazán, Dusty. Había pasado 3 semanas arreando ganado para un ranchero del norte, durmiendo al raso, comiendo carne seca y bebiendo agua tibia de los riachuelos. No tenía compañía más que el relincho cansado del animal y el sonido de su propio corazón, golpeando despacio, como si le costara seguir viviendo. El polvo cubría su sombrero, su barba y sus botas agrietadas, pero lo que más pesaba en él no era la fatiga física, sino el peso del pasado. Hacía 5 años que Ethan había perdido todo lo que amaba. Su esposa, Marta, había muerto en un ataque apache mientras él estaba lejos, y su pequeño hijo había desaparecido, quizás secuestrado o tal vez muerto en el fuego que consumió su casa. Desde entonces Ethan se había convertido en un errante, sin hogar, sin fe, sin rumbo. Había jurado no volver jamás a aquel lugar donde los fantasmas del pasado seguían susurrando entre las tablas viejas y el olor del humo. Y sin embargo ahí estaba, regresando a su antigua cabaña, como si el destino lo empujara de nuevo hacia su propia historia. Cuando el sol empezó a caer, Ethan divisó en la distancia la vieja colina donde estaba su rancho. Un grupo de álamos secos seguía allí, doblados por el viento como centinelas cansados. El portón, hecho de troncos toscos, aún resistía el paso del tiempo. Pero algo le hizo fruncir el ceño. El portón estaba entreabierto. Él lo recordaba claramente. Antes de irse lo había cerrado con una cuerda de cuero. El caballo resopló. Ethan se tensó. «Tranquilo, Dusty. Tranquilo», susurró mientras su mano derecha se deslizaba hasta la culata del revólver Colt que colgaba de su cinturón. Desmontó en silencio. Cada paso sobre la arena seca sonaba como un eco hueco. Al acercarse a la puerta principal, notó huellas frescas en el polvo del porche. No eran suyas. Eran más pequeñas, descalzas. ¿Femeninas? El corazón le dio un vuelco. Empujó la puerta con el cañón del revólver. La bisagra chirrió, como un gemido de advertencia. Dentro la penumbra lo envolvió. El interior olía a humo y hierbas. El fuego de la chimenea estaba encendido, aunque débil, como si alguien lo hubiera avivado hacía poco. La vieja mesa tenía un cuenco de agua a medio llenar y sobre su cama, aquella donde dormía con Marta años atrás, yacía una mujer. Era joven, de piel morena, cabello negro trenzado y rostro hermoso aunque marcado por la fatiga. Llevaba un vestido de piel de ciervo rasgado, y su brazo derecho estaba vendado con un trozo de manta ensangrentada. Una mujer apache. Ethan retrocedió instintivamente. Su primera reacción fue de rabia y miedo. «¿Qué demonios?», murmuró apretando el arma. Durante años había aprendido a desconfiar de los apaches. Habían sido enemigos, los fantasmas del desierto, pero algo en aquella escena no encajaba con el odio que él recordaba. La mujer estaba inconsciente, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando débilmente. En su cuello colgaba un amuleto de hueso tallado con símbolos tribales, y sobre el suelo había rastros de sangre seca, como si hubiera llegado herida y se hubiera desplomado allí, buscando refugio. Ethan bajó lentamente el arma. «No puede ser una trampa», susurró para sí mismo. «Está casi muerta». Se acercó despacio, le quitó el amuleto, lo observó un momento y lo dejó en la mesa. Luego le tocó la frente. Ardía de fiebre. Buscó agua en el cubo. Limpió las heridas y colocó compresas húmedas sobre su piel. Mientras lo hacía, notó algo extraño. La mujer murmuraba palabras en su idioma entre el sueño y el delirio. Parecía suplicar o tal vez rezar. Repitió una palabra varias veces. «Tashunke. Tashunke». Ethan se sentó en silencio a su lado. Durante años había aprendido a ignorar el dolor ajeno, pero ahora, viendo a aquella mujer tan vulnerable, se sintió obligado a actuar. Tal vez porque ella representaba la parte de la vida que él había perdido, la fragilidad, la esperanza, la humanidad. «Está bien, chica», murmuró, ajustándole la manta. «No te dejaré morir aquí». Encendió el fuego y preparó un poco de caldo con lo poco que tenía. Agua, sal
y trozos de carne seca. La noche cayó lenta, y afuera empezó a soplar el viento trayendo el aullido de los coyotes. Dentro de la cabaña, solo se escuchaban el crepitar del fuego y la respiración irregular de la mujer. Horas más tarde, ella abrió los ojos, oscuros, profundos, llenos de una luz salvaje. Intentó incorporarse, pero el dolor la hizo caer de nuevo. Al verlo, trató de apartarse, temerosa. Ethan levantó las manos despacio. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo con voz baja. Ella lo observó con desconfianza, respirando agitada. Luego miró a su alrededor, buscando su lanza. Ethan la había colocado junto al marco de la puerta. «Si intento huir, me matas», susurró ella en un inglés entrecortado. Ethan negó con la cabeza. «No, pero si sigues sangrando morirás sola». Hubo un silencio largo. Las miradas se cruzaron, y por un instante pareció que ambos se comprendían. Más allá del idioma, del pasado, de la guerra. Ella bajó la vista y murmuró con dificultad. «Mi nombre...» Nayeli y Ethan asintió. Ethan Cole. Fue el primer puente. 2 nombres pronunciados en medio de un silencio que llevaba años sin romperse. Durante las siguientes horas, Ethan cuidó de Nayeli, le cambió las vendas, limpió sus heridas con agua y alcohol, y la obligó a beber un poco del caldo caliente. Ella lo miraba de reojo, como un animal salvaje que no sabe si confiar. Cada gesto de él parecía desconcertarla. El modo en que hablaba suavemente, cómo evitaba mirarla demasiado, cómo le ofrecía agua sin esperar nada a cambio. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente. Ethan tardó en responder. «No lo sé. Tal vez porque ya he visto morir demasiada gente». Ella guardó silencio, giró el rostro y cerró los ojos, pero una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, brillando con la luz del fuego. Cuando la noche llegó a su punto más profundo, Ethan salió al porche. Necesitaba aire. El cielo estaba cubierto de estrellas y el desierto se extendía infinito frente a él. Pero entonces, vio algo que lo hizo ponerse alerta. Huellas frescas cerca del establo. Se agachó, las examinó. Eran huellas de mocasines. Al menos 3 hombres. Y una mancha de sangre reciente. Volvió rápidamente a la cabaña, cerró la puerta y tomó su rifle. «¿Te siguen?», preguntó con voz dura. Nayeli asintió respirando hondo. «Sí, hombres de otra tribu. Querían matarme. Mi gente ya no vive». El silencio cayó como plomo. Ethan comprendió que la mujer no era una enemiga, sino una superviviente. «Entonces», dijo él cargando el rifle, «parece que ahora estamos en el mismo lado». La miró un momento, sin decir nada más. El fuego crepitaba entre ellos, arrojando sombras rojas en las paredes. Por primera vez en años Ethan sintió algo diferente a la soledad, una razón para quedarse despierto. Cerró las contraventanas, apagó las lámparas y se sentó junto a la puerta, vigilando. La noche fue larga, tensa, pero también extrañamente viva. Detrás de él Nayeli respiraba más tranquila. Quizás dormía, y en medio de aquel silencio, Ethan Cole comprendió que su regreso a casa ya no era un regreso, sino el comienzo de algo nuevo. El pasado había muerto, sí, pero el destino acababa de poner en su cama a una mujer que lo cambiaría todo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un rojo profundo, el vaquero se levantó y miró a Nayeli dormir. La luz del sol acariciaba su rostro, y él pensó, sin querer pensarlo, que no recordaba la última vez que algo le había parecido tan humano, tan real. «Bienvenida a casa, Nayeli», susurró. Y mientras el viento del desierto volvía a soplar, Ethan sintió que, por primera vez en años, el viejo oeste le devolvía algo que creía perdido, una razón para vivir. La noche cayó sobre el desierto como un manto espeso de silencio. El viento había cesado, y solo el crujido del fuego en la chimenea rompía la calma dentro de la vieja cabaña. Ethan Cole permanecía sentado junto a la ventana, el rifle apoyado en las rodillas, los ojos fijos en la oscuridad exterior. Afuera el desierto era un océano negro. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido, un presagio. En la cama Nayeli dormía, aunque su sueño no era tranquilo. Se movía entre murmullos, atrapada en recuerdos de guerra y sangre. Ethan la miró de reojo, tratando de comprender cómo una mujer como ella había llegado hasta su casa, sola y herida, en medio de la nada. No era casualidad.
Nada lo era en esas tierras salvajes. El reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre marcó las 11 cuando un ruido leve lo hizo ponerse en pie. Un crujido. No era el viento. Se acercó a la puerta con pasos lentos y silenciosos. Levantó la tranca de madera. Miró por la rendija y vio algo que le hizo tensar la mandíbula. Siluetas moviéndose entre los árboles. 3, tal vez 4. No eran colonos. No eran viajeros. Eran guerreros apaches. Su primera reacción fue de puro instinto. Tomó el rifle, apagó el fuego con una manta y corrió hacia la cama. «Despierta», susurró tocando el hombro de Nayeli. «¡Despierta!». Ella abrió los ojos confusa. Tardó unos segundos en entender. Cuando Ethan le hizo una seña, su expresión cambió. Se incorporó, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. «¿Cuántos?», preguntó en voz baja. «Al menos 3», respondió él. «Tal vez más». Nayeli se llevó la mano al pecho donde su amuleto colgaba bajo la manta. «No son de mi gente. Son cazadores. Me buscan desde hace días», Ethan asintió. «Entonces no van a parar». En ese instante se escuchó un silbido seco afuera, seguido de un golpe. Una flecha se clavó en la pared de madera a pocos centímetros de la ventana. Nayeli contuvo el aliento. Ethan se agachó de inmediato, arrastrándola con él hasta detrás de la mesa. El ataque había comenzado. Las sombras se movían rápido alrededor de la cabaña. Se escuchaban pasos, susurros, y luego el sonido metálico de algo arrastrándose sobre el suelo. Ethan abrió la puerta del sótano y señaló hacia abajo. «Ve ahí», ella negó con la cabeza. «No, si me escondo te matarán. No pienso morir esta noche, muchacha. Hazme caso». Pero Nayeli no se movió. Lo miró con determinación. Y por primera vez Ethan entendió que aquella mujer no era una víctima. Había luchado, había perdido, y ahora estaba dispuesta a enfrentarse a su destino. Tomó la lanza rota que descansaba en la esquina y la sostuvo con firmeza. «Lucharé contigo», dijo con voz firme. Ethan la miró un instante. En otro tiempo habría discutido, pero había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y coraje que le recordó a su propia esposa. «Marta», asintió brevemente. «Entonces haz exactamente lo que te diga». El primer atacante rompió una ventana con un grito salvaje. Ethan disparó sin dudar. El eco del disparo retumbó en el valle, y el hombre cayó entre la maleza. Los otros 2 respondieron con flechas que se clavaron en la puerta. Nayeli se agachó. Esperó el momento y lanzó su lanza como un rayo. El arma voló recta y se hundió en el pecho de otro atacante. El silencio volvió, pesado, expectante. Solo quedaba uno. Ethan se movió hacia la puerta con pasos lentos. Afuera, el último enemigo se escabullía entre los matorrales. Disparó una vez más, pero erró. El eco del disparo se perdió en la distancia. Luego silencio absoluto. Durante unos segundos ninguno de los 2 respiró. Nayeli, todavía temblando, apretaba los dientes mirando el suelo manchado de sangre. Ethan bajó el rifle agotado. «¿Estás herida?». Ella negó. «No, pero volverán. Mañana, al amanecer». Ellos nunca olvidan. Ethan lo sabía. La frontera era así. No había perdón, solo venganza. Mientras el resto de la noche avanzaba, él y Nayeli se dedicaron a fortificar la cabaña. Cerraron ventanas con tablas, prepararon agua, revisaron municiones. Afuera, el viento soplaba fuerte otra vez trayendo el olor de la tierra mojada. Entre martillazos y respiraciones entrecortadas, Ethan la observaba. Había algo en ella que lo conmovía y lo inquietaba al mismo tiempo. No solo era fuerte, también tenía una calma interior que él había perdido hacía mucho. «¿Por qué te perseguían?», preguntó al fin. Nayeli dejó el martillo, respiró hondo. «Mi padre era un jefe apache, pero no todos en la tribu aceptaban la paz con los hombres blancos. Un grupo se rebeló, mató a mi gente, y a él. Yo escapé. Ellos me buscan porque llevé conmigo el símbolo del clan». Ethan frunció el ceño. «¿Ese amuleto que llevas?». Ella asintió. «Es la señal del corazón de la tierra. Mientras lo tenga, ellos no podrán reclamar el liderazgo». Ethan guardó silencio. No era su guerra, pero sabía lo que significaba perderlo todo. «Entonces tendrás que quedarte aquí un tiempo», dijo con voz firme. «¿Y si vienen más?». «Que vengan. No pienso volver a perder mi hogar». Sus miradas se cruzaron y en ese momento, entre el miedo y la esperanza, nació una conexión silenciosa.
No era amor todavía, pero sí una alianza sellada por la supervivencia. Horas después, cuando el amanecer comenzaba a asomar, Ethan se sentó junto a la ventana. La noche había sido larga pero no mortal. Afuera el cielo se pintaba de tonos rosados y dorados. Nayeli dormía, agotada, en el suelo junto al fuego. Ethan la observó un largo rato. Había algo en la forma en que descansaba, con el rostro tranquilo pese a todo, que lo hizo recordar a Marta. Pero no era nostalgia lo que sintió, sino algo distinto. Una sensación de paz que no experimentaba desde hacía años. Cuando el primer rayo de sol cruzó la llanura, se levantó, tomó su sombrero y salió. El aire fresco le golpeó el rostro. Las huellas de los enemigos desaparecían hacia el norte. El peligro no había terminado, pero había pasado la primera noche. Mientras el sol subía, Ethan se volvió hacia la cabaña. A través de la ventana, vio a Nayeli moverse entre las mantas, respirando suavemente. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. «Parece que el destino quiere que te quedes», dijo en voz baja, sonriendo apenas. Sabía que los días siguientes serían duros, que la guerra, la venganza y los secretos del desierto aún los acechaban. Pero también sabía que aquella mujer, la misma que una vez encontró en su cama como un misterio, había traído consigo algo más poderoso que la muerte, una chispa de vida nueva. Y cuando volvió a entrar, el sol iluminó por completo el interior de la cabaña, bañando los rostros de ambos con una luz dorada. El viejo vaquero que había jurado no volver a amar, no lo sabía todavía, pero el destino ya había sellado su camino. La noche había pasado, el peligro apenas comenzaba, y el corazón de Ethan Cole empezaba a despertar. El amanecer trajo una calma engañosa. El sol se elevaba sobre las colinas polvorientas, bañando la tierra en tonos dorados. Los restos del enfrentamiento de la noche anterior todavía eran visibles. Una ventana rota, una mancha de sangre en la arena, y el humo de un fuego que se extinguía lentamente. Ethan Cole, con el sombrero bajo y el rifle en mano, salió al porche. Su mirada era firme, pero su mente bullía. Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido miedo, o preocupación por alguien más. Pero ahora, cada paso que daba, cada sombra en el horizonte, le recordaban que no estaba solo. Dentro de su cabaña dormía una mujer que había trastocado su mundo. Una mujer apache, herida y perseguida, que llevaba consigo un amuleto capaz de despertar pasiones y venganzas entre su propio pueblo. Ethan inhaló profundamente el aire del amanecer. En su interior algo cambiaba. No era el mismo hombre que había llegado la tarde anterior. Ya no se sentía vacío. El peligro lo había devuelto a la vida. Regresó al interior. Nayeli estaba despierta, sentada junto al fuego. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas y caía sobre su rostro moreno, iluminando los tatuajes tribales de sus mejillas. Tenía el cabello suelto, cayendo como una cascada oscura sobre sus hombros. En sus manos sostenía el amuleto de hueso tallado, observándolo con una mezcla de respeto y tristeza. «Ese objeto», dijo Ethan, acercándose lentamente. «Dijiste que era la señal de tu pueblo». Nayeli levantó la mirada. Sus ojos eran profundos, casi hipnóticos. «No solo eso, es más antiguo que mi tribu. Lo llamamos Yun-Ka, el corazón de la tierra. Representa el vínculo entre los vivos y los espíritus. Mi padre lo llevaba siempre colgado. Quien lo posea tiene la voz de los ancianos». Ethan frunció el ceño intrigado. «¿Y por eso te persiguen?», ella asintió. «Cuando mi padre murió, el consejo tribal se dividió. Un guerrero llamado Toshen quiso tomar el liderazgo, pero el amuleto desapareció. Me culparon. Creen que lo robé». Bajó la vista. «En realidad mi padre me lo dio antes de morir. Me dijo, protégelo, Nayeli. Nunca lo dejes caer en manos de la venganza». El silencio llenó la cabaña. El fuego chispeó, y por un momento solo se escuchó el crepitar de la leña. Ethan la observó detenidamente. No era solo una fugitiva, era la última heredera de un legado sagrado, y el hombre que la albergaba, sin querer, se había convertido en su guardián. «¿Y qué piensas hacer ahora?»,
preguntó él finalmente. Volver a mi tierra. Enterrar el amuleto donde pertenece. Pero Toshen me encontrará antes de que llegue. Ethan cruzó los brazos. Entonces iremos juntos. Nayeli lo miró, sorprendida. ¿Por qué harías eso? No eres parte de esto. No lo era, respondió él, pero anoche, cuando te defendí, eso cambió. No pienso dejarte sola en el desierto. Ella guardó silencio, con la respiración temblorosa. Era la primera vez que un hombre blanco le hablaba sin odio, sin temor. La primera vez que veía en alguien una chispa de bondad sin interés. Ethan se giró hacia el viejo estante y comenzó a preparar provisiones. Agua, carne seca, cartuchos. Partiremos al anochecer. Si viajamos de día, nos verán. Nayeli lo observó trabajar. Cada movimiento de aquel hombre era metódico, fuerte, casi ritual. Se notaba que había vivido solo por mucho tiempo. En su silencio había tristeza, pero también nobleza. Por primera vez, se permitió una sonrisa leve. Mientras él empaquetaba, Nayeli se acercó al fuego, sacó un pequeño trozo de tela y envolvió el amuleto con cuidado. Luego, con gesto solemne, lo colocó en una pequeña bolsa de cuero y se lo ofreció a Ethan. «Guárdalo tú». Él frunció el ceño. «No, eso es tuyo. Si lo llevo yo, me encontrarán. Si lo llevas tú, nadie lo sospechará. Los apaches no tocan el alma de un vaquero. ¿Creen que los tuyos no tienen espíritu?». Sonrió apenas. «Es su error». Ethan tomó la bolsa. El amuleto pesaba poco, pero al colgarlo sobre su pecho, sintió una extraña energía, como si el aire se hiciera más denso. Lo miró con curiosidad, sin comprender. «Supongo que ahora soy parte de algo más grande», murmuró. «Tal vez», respondió Nayeli. «O tal vez el destino solo quiere ponerte a prueba». El día transcurrió en una calma tensa. Afuera, el viento levantaba polvo y hacía crujir los tablones. Ethan arregló las cercas del establo y revisó el caballo. Nayeli, aunque aún débil, insistió en ayudar. Le pidió un cuchillo y comenzó a tallar símbolos en pequeños trozos de madera. «¿Qué haces?», preguntó él. «Marcas de protección. Los espíritus siguen las huellas de la sangre». Ethan sonrió. «Nunca creí en espíritus». «No creer no los hace menos reales», dijo ella sin mirarlo. «Pero a veces, los peores espíritus viven dentro de nosotros». Aquella frase se le quedó clavada. Ethan sabía de qué hablaba. Llevaba años huyendo de los suyos. Esa tarde, mientras el sol caía, Nayeli salió por primera vez al exterior. El aire fresco del atardecer acarició su rostro. Se detuvo en el borde del porche, mirando el horizonte anaranjado. «Tu tierra es hermosa», susurró. «Y cruel», respondió Ethan. «Te da todo, y luego te lo quita». Ella giró hacia él, con una expresión suave. «Eso no lo hace cruel, lo hace real». Durante un largo rato, se quedaron en silencio, observando cómo el sol desaparecía detrás de las colinas. Era un momento simple, pero en ese silencio nació algo invisible y poderoso. No lo sabían aún, pero sus destinos ya estaban entrelazados más allá del deber o la deuda. Cuando la oscuridad cubrió el valle, comenzaron los preparativos para marcharse. Ethan ensilló el caballo, mientras Nayeli se cubría con una manta tejida con símbolos apaches. La luna llena iluminaba el camino. Antes de partir, ella se detuvo frente a la chimenea. Con una piedra afilada, dibujó en el suelo una espiral y susurró una oración en su lengua. Ethan la observó con respeto. «¿Qué haces?». «Despido a los espíritus de tu casa. Han esperado mucho para que regresaras». Él se quedó quieto. No sabía qué responder. Minutos después, salieron. El desierto nocturno los envolvía con su frío inmenso. El sonido del caballo sobre la arena se mezclaba con el canto distante de los coyotes. Ethan iba al frente, Nayeli detrás, envuelta en su manta. De vez en cuando, ella miraba las estrellas y murmuraba nombres. «Son mis antepasados», explicó. «Nos guían desde el cielo».
Ethan levantó la vista. Entonces que te guíen rápido. No pienso morir en este viaje. Ella sonrió. Si los espíritus quieren, ninguno morirá. Pero el camino será largo. Montaron en silencio hasta que el horizonte empezó a clarear. A lo lejos, se alzaban las montañas que marcaban el territorio apache. Y más allá, la cueva sagrada donde reposaban los líderes de su pueblo. Allí debía volver el amuleto. Pero el destino no sería tan fácil. Detrás de ellos, en el valle, una columna de humo ascendía desde el rancho. Alguien había encontrado su rastro. Ethan lo vio primero. «Nos siguen». Nayeli lo miró, con los labios apretados. «Toshen no se detendrá. Quiere el poder del corazón de la tierra». Ethan apretó las riendas. «Entonces tendrá que arrebatártelo de mis manos». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del camino. Ambos sabían que la persecución había comenzado, pero en ese instante, mientras avanzaban bajo el sol naciente, Ethan miró a Nayeli y comprendió que ya no luchaba solo por ella. Luchaba también por sí mismo, por su redención, por una vida nueva. El amuleto brilló bajo su camisa como si respondiera al sol. Y el viejo vaquero, que una vez había creído que su historia había terminado, sintió que apenas estaba comenzando. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño. No era el silencio de la calma, sino el que precede a algo que está por romperse. Ethan despertó con el primer canto de los cuervos, el rifle al alcance de la mano. Nayeli ya estaba de pie, arrodillada junto al fuego moliendo maíz en un cuenco de barro. Su cabello negro brillaba con el sol naciente, y la cicatriz de su mejilla parecía más tenue bajo aquella luz dorada. El vaquero se quedó observándola un momento. No recordaba la última vez que alguien había llenado la cabaña con ese tipo de paz silenciosa. Desde la muerte de su esposa, Marta, la casa había sido solo madera y polvo, pero Nayeli había traído vida, movimiento, calor. «Desayuno», dijo ella sin mirarlo, como si hubiera leído sus pensamientos. Ethan asintió frotándose el rostro. «Gracias. No sabía que los apaches cocinaban tan bien. No todos». Sonrió apenas. «Pero mi madre era mestiza. Me enseñó las dos formas, la del fuego y la del pan». El pan que ella le ofreció era simple, pero tenía un sabor que Ethan había olvidado, el del hogar. Se sentaron en silencio un rato, compartiendo migas y miradas breves. Afuera, el viento movía los pastos altos y una bandada de gorriones cruzaba el cielo. Después del desayuno, Ethan salió a revisar las cercas. Necesitaba distraerse, pensar. Los hombres que los atacaron no regresarían solos. Volverían con más, quizá con alguien que conocía su nombre. La frontera estaba llena de rumores, y los forajidos no olvidaban las recompensas. Mientras cortaba ramas para reforzar la puerta, Nayeli salió a su encuentro. Llevaba su amuleto colgando del cuello, y el viento hacía ondear su falda color tierra. «Anoche soñé con mi padre», dijo. «¿Y qué te dijo?», preguntó Ethan sin dejar de trabajar. «Que el desierto no pertenece a nadie, que solo lo cruza quien tiene el corazón libre». Ethan dejó el hacha y la miró. «¿Y tú? ¿Lo tienes libre?». Ella bajó la mirada. «No lo sé. Hay cosas que aún me persiguen». «A todos nos pasa», dijo él y volvió a clavar la estaca. «El truco está en no dejar que te alcancen». Nayeli lo observó trabajar. Le fascinaba la manera en que aquel hombre se movía. Fuerte, callado, pero con una tristeza que se notaba incluso en sus manos. Quiso preguntarle por Marta, pero no se atrevió. Había aprendido que los hombres del norte hablaban más con los silencios que con las palabras. A media mañana, mientras Ethan ensillaba su caballo para ir al arroyo, ella insistió en acompañarlo. «Necesito lavar la ropa», dijo. Él dudó, pero al final accedió. Cabalgaban juntos bajo el sol, siguiendo el curso del río que se perdía entre colinas rojas. Los caballos levantaban polvo dorado. Nayeli cerró los ojos y respiró hondo. El olor del agua, del pino, de la vida. Por un momento, se sintió libre otra vez. En el arroyo, mientras lavaba la ropa, notó que Ethan la miraba con curiosidad. «¿Qué piensas?», preguntó ella. «Pienso que nunca había visto a alguien sobrevivir tanto. ¿Y todavía sonreír?». Ella sonrió con tristeza. Sonreír no es olvidar, solo es seguir respirando. El viento trajo el canto de un halcón. Ethan se quitó el sombrero.
Lo dejó sobre una roca y se sentó junto a ella. El agua corría clara y fría entre sus dedos. A veces creo que el desierto nos pone a prueba, dijo él. Nos quita todo hasta que solo queda lo que realmente somos. ¿Y tú qué eres, vaquero?, preguntó Nayeli. Mirándolo con intensidad, él tardó en responder. Un hombre que se cansó de perder. Hubo silencio. Solo el agua, los caballos pastando cerca y el eco del viento entre las piedras. Nayeli extendió su mano y la posó sobre la de él con suavidad. Entonces deja de huir. Ya no estás solo. Ethan levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un instante el tiempo pareció detenerse. El sol se reflejaba en el agua, y la corriente cantaba como si el mundo fuera nuevo. Pero aquel momento de calma se rompió cuando un disparo resonó en la distancia. Los caballos relincharon. El eco rebotó entre las rocas. Ethan se levantó de un salto, rifle en mano. ¡Al suelo!, gritó. Nayeli se tiró tras una roca. Dos figuras aparecieron entre los matorrales. Hombres armados, blancos, con sombreros raídos. No eran apaches, sino cazadores de recompensas. «Ethan Cole», gritó uno de ellos. «Te buscamos desde Silver Creek. Dicen que ayudas a una india fugitiva». Ethan apretó los dientes. «Váyanse si quieren seguir vivos. Queremos a la mujer. Y la paga es buena». Nayeli apretó su amuleto con fuerza. Ethan apuntó sin dudar. El primer disparo retumbó como un trueno, y uno de los hombres cayó. El otro se escondió tras un arbusto, disparando sin tino. Ethan se movió rápido, pero una bala rozó su hombro. «¡Ethan!», gritó Nayeli intentando alcanzarlo. Él se giró sangrando pero todavía firme. «Quédate ahí», ordenó. El cazador salió corriendo intentando alcanzar su caballo. Ethan disparó una última vez. El hombre cayó, y el eco del disparo se perdió en el viento. El silencio volvió, pesado, eterno. Nayeli corrió hacia él. «Estás herido otra vez». «No es nada», murmuró. «Solo un rasguño». Ella rompió un trozo de tela y le vendó el hombro con cuidado. «Siempre dices que no es nada», susurró. «Pero cada vez que sangras me duele a mí también». Ethan la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. No supo qué responder. Solo levantó su mano temblorosa y le tocó el rostro. «No debí dejarte salir conmigo. Y sin embargo estoy viva», respondió ella con una sonrisa leve. «Gracias a ti». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, emprendieron el regreso. El cielo se teñía de fuego y cobre. Ethan cabalgaba en silencio con la mirada perdida, y Nayeli lo observaba de reojo. Sabía que aquel hombre comenzaba a sentir lo mismo que ella. Una conexión más fuerte que el miedo, más verdadera que las palabras. Cuando llegaron a la cabaña, Ethan encendió el fuego y se sentó junto a él exhausto. Nayeli se acercó y puso su mano sobre la suya. «Tu destino y el mío están entrelazados», dijo en voz baja. «No importa si somos de mundos distintos. El cielo es el mismo para ambos». Ethan levantó la vista. En los ojos de Nayeli ardía algo que no era solo gratitud, era esperanza. Y por primera vez desde hacía años él dejó de resistirse. «Bajo este mismo cielo», susurró tomándola de la mano. «Pase lo que pase». Esa noche, el viento sopló suave sobre el desierto. El fuego iluminaba sus rostros mientras afuera, el mundo se preparaba para el próximo amanecer. Pero dentro de aquella cabaña, dos almas marcadas por la pérdida empezaban a sanar juntas. La noche que siguió al ataque de los cazadores fue larga y silenciosa. El fuego chispeaba en el interior de la cabaña, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Ethan Cole estaba sentado junto a la chimenea, con el hombro vendado, el rifle apoyado sobre las rodillas. Nayeli dormía en el suelo, envuelta en una manta, su rostro tranquilo pese al peligro que los rodeaba. Afuera, el viento había cambiado de dirección. Traía consigo un murmullo que el vaquero conocía bien, el sonido de los cascos en la distancia. Ethan se puso de pie lentamente, caminó hasta la puerta, abrió una rendija y miró hacia el horizonte. A lo lejos, las luces de antorchas se movían entre los matorrales como luciérnagas rojas. Contó al menos 20, quizá 30. No eran cazadores blancos esta vez, eran guerreros apaches. El corazón de Ethan se aceleró. Cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia Nayeli y la tocó en el hombro. «Despierta», susurró. Ella abrió los ojos de inmediato como si hubiera estado esperando ese momento. «Ya vienen, ¿verdad?», dijo sin preguntar realmente. Ethan asintió. «¿Tu tribu? ¿O lo que queda de ella?».
Nayeli se incorporó con el rostro serio. No vienen a hablar. Quieren el amuleto. Y mi cabeza Ethan la miró fijamente. Entonces se encontrarán con mi rifle antes. Pero ella negó con firmeza. No, esta vez debo enfrentarlos yo. Si muero huyendo, moriré como una cobarde. Si muero luchando, moriré como hija de mi padre. Ethan no soportó esa idea. Dio un paso hacia ella. No permitiré que te maten. Y yo no permitiré que mueras por mí, replicó con los ojos llenos de fuego. El silencio entre ellos fue largo, denso, casi sagrado. Finalmente Ethan asintió. Entonces lucharemos juntos. Antes del amanecer prepararon todo. Ethan colocó trampas alrededor de la cabaña. Reforzó puertas y ventanas. Nayeli, por su parte, trazó sobre el suelo símbolos de su pueblo. Protecciones antiguas que su madre le enseñó cuando era niña. Cada marca en la tierra era una oración, una súplica al espíritu del desierto. El cielo comenzó a clarear. A lo lejos se escuchaban tambores. Ethan cargó su Winchester, respiró hondo y dijo, «Cuando esto acabe, si salimos vivos, te llevaré a ver el mar». Nayeli lo miró sorprendida. «Nunca he visto el mar». «Yo tampoco», dijo él con una sonrisa triste. «Pero dicen que allí el viento no trae muerte, solo paz». Ella sonrió por primera vez en días. «Entonces lucharé por eso, por ese viento». El primer ataque llegó con el sol. Los apaches se deslizaron entre los arbustos gritando, disparando flechas y rifles viejos. Ethan respondió con precisión. Cada disparo suyo encontraba su blanco, pero eran demasiados. Una flecha atravesó una ventana y se clavó en el suelo a centímetros de Nayeli. Ella se cubrió pero no retrocedió. Tomó su lanza rota y esperó. De pronto, una sombra irrumpió por la puerta. Un guerrero joven con pintura roja en el rostro. Nayeli giró, esquivó su golpe y le clavó la lanza en el abdomen. El hombre cayó al suelo con un gemido seco. Ethan la miró asombrado. «Recordaré no enfadarte jamás», murmuró. Ella apenas sonrió jadeando. «Aún quedan muchos». El segundo asalto fue brutal. Disparos, gritos, el humo de la pólvora llenando el aire. Las paredes de la cabaña se astillaban. El techo temblaba. Pero Ethan no cedió. Cada vez que uno intentaba acercarse, una bala lo derribaba. Nayeli gritó de repente. Por detrás, 3 guerreros habían rodeado la casa y entraban por la puerta trasera. Ethan giró justo a tiempo, pero uno lo embistió tirándolo al suelo. Pelearon cuerpo a cuerpo entre sudor y polvo. Ethan logró golpearlo con la culata del rifle, pero otro lo atacó con un cuchillo. Nayeli corrió hacia él, tomó el amuleto de su cuello y lo levantó alto. «Basta», gritó en apache. «Soy la hija del jefe Loma Roja». El eco de su voz se extendió como un trueno. Los guerreros se detuvieron, los tambores cesaron. Uno de ellos, un hombre de rostro endurecido, dio un paso al frente. «Si eso es cierto», dijo con voz ronca, «entonces traicionaste a tu sangre al refugiarte con un blanco». Nayeli respiró hondo. «No lo traicioné. Él me salvó y me enseñó que el valor no tiene color de piel». El guerrero la miró con furia. «Tu padre firmó la paz con los hombres blancos y murió por eso. Ahora tú hablas igual». Ella alzó el amuleto. «Mi padre murió por un sueño. Yo lo cumpliré». Hubo un momento de silencio absoluto. Ethan, aún respirando con dificultad, observó aquella escena sin atreverse a moverse. Nayeli daba un paso hacia adelante sin miedo. «Si quieren matarme», dijo, «háganlo aquí. Pero sepan que el espíritu de mi padre me protegerá. Y este hombre», miró a Ethan, «ya es parte de ese espíritu». El guerrero dudó. Los demás comenzaron a murmurar entre ellos. La figura del líder apache, con el rostro cubierto por una cicatriz en forma de rayo, bajó del caballo. Caminó despacio hacia Nayeli. «Tu padre fue un buen hombre», dijo finalmente. «No morirás hoy. Pero no puedes quedarte en estas tierras. Aquí solo hay guerra». Nayeli asintió con lágrimas contenidas. «Entonces nos iremos». El jefe la miró, luego miró a Ethan. «Cuídala, vaquero. Si la haces sufrir, la tierra misma te encontrará». Ethan sostuvo su mirada. «Lo prometo». El jefe apache levantó la mano, y la tribu comenzó a retirarse lentamente, dejando tras de sí el olor del fuego y la arena levantada por los cascos. Nayeli permaneció quieta hasta que desaparecieron en el horizonte. Solo entonces, sus rodillas cedieron. Ethan la sostuvo antes de que cayera. «Ya está», susurró. «Se acabó.
Ella lo miró con los ojos húmedos. No, ahora empieza. Días después, cuando el sol nacía sobre el desierto, Ethan y Nayeli emprendieron el viaje hacia el oeste. En su carreta llevaban lo poco que tenían: un rifle, mantas, algo de comida y el amuleto, guardado en una caja de madera. Mientras avanzaban por los caminos polvorientos, el silencio entre ellos era distinto. No era miedo, era esperanza. En una de esas tardes, mientras el sol caía sobre el horizonte, Ethan detuvo los caballos. «Mira», dijo señalando hacia adelante. Frente a ellos el desierto terminaba. Y más allá, en la distancia, el aire temblaba con un reflejo azul inmenso. El mar. Nayeli cubrió su boca con las manos. Nunca había visto algo tan vasto. Las olas rompían contra la arena con un sonido que parecía respirar. Ethan bajó de la carreta y le ofreció la mano. «Lo prometí, ¿recuerdas?», dijo con una sonrisa suave. Ella bajó también, y juntos caminaron hasta la orilla. El viento salado les golpeó el rostro, y Nayeli cerró los ojos. «El viento no trae muerte», susurró. «Trae vida», Ethan la miró, y nos trajo el uno al otro. Entonces, sin palabras, se abrazaron. No fue un abrazo de pasión inmediata, sino de dos almas cansadas que al fin habían encontrado descanso. El sol descendió lentamente, bañando el mar y la arena en tonos dorados. Nayeli apoyó su cabeza en el pecho de Ethan, y por primera vez desde que todo comenzó, sonrió de verdad. Aquella noche, acamparon junto a la playa. Ethan miraba las estrellas mientras Nayeli dormía a su lado. El fuego crepitaba, y el sonido del mar era un arrullo eterno. Ethan pensó en lo que habían dejado atrás: la guerra, el dolor, la soledad. Todo lo que alguna vez le arrebató la vida, ahora se lo devolvía en forma de una mujer apache que había encontrado en su cama una mañana cualquiera. Miró hacia el cielo y murmuró: «Gracias, Marta, por dejarme volver a amar». El viento sopló suave, como si una respuesta invisible cruzara el aire, y así, bajo el mismo cielo que una vez fue escenario de muerte, un vaquero y una mujer apache encontraron el principio de una nueva vida. No como fugitivos, no como enemigos, sino como dos almas del desierto, unidas por el destino.